Hola a todos y a todas, volvemos a encontrarnos para un nuevo video de nuestra materia. En este caso, como se puede ver por el texto y por la foto, vamos a ver algunas de las características del deporte en esta etapa de nuestra historia, es decir, durante la década de los primeros dos gobiernos peronistas, entre el año 45 y el año 55. Primero, una cierta contextualización acerca de cómo surge el peronismo en nuestra historia. Tenemos que ir un poco hacia atrás, hacia los años 30, recordar en primer lugar la fuerte crisis de legitimidad política que se da en nuestro país a partir del golpe militar del año 30 y de lo que posteriormente se dio en llamar la década infame, caracterizada por gobiernos con bajo reconocimiento popular por ser producto del fraude. Además de este impacto político que significó la vuelta de los mecanismos fraudulentos de elección que permitieron la restauración de la oligarquía en el poder, tenemos que tener en cuenta las profundas transformaciones económicas y demográficas que tuvieron lugar en este periodo. Tengan en cuenta el impacto global de la crisis financiera del año 29, la llamada caída de la Bolsa de Nueva York, que supuso para nuestro país y para todos aquellos que como el nuestro se conectaban con el resto del mundo a través de la producción de materias primas, el fin de un modelo basado en ese tipo de intercambio. Esta crisis del modelo agroexportador significó para nuestro país el hecho de que una enorme cantidad de la población que encontraba su sustento en el campo a través de la producción de estas materias primas se viera rápidamente desalojada de esos lugares por falta de trabajo y tuviera que emigrar hacia los grandes centros urbanos. Este es el momento donde empiezan a formarse en las periferias de las ciudades más importantes del país las llamadas villas miseria, pobladas por sectores del interior del país que van a ser vistas por parte de los antiguos habitantes de esas ciudades con un término despectivo y racista que se sigue utilizando, los cabecitas negras. De esta situación será hijo el nuevo modelo económico en el cual lentamente se introducirá en nuestro país, que es el llamado modelo de sustitución de importaciones, por el cual el país empieza a producir a través de industria local elementos industriales que anteriormente provenían de la importación. Esta sustitución de importaciones va a significar un cambio económico y también uno social, porque va a empezar a ser cada vez más importante el peso de la clase trabajadora, de la clase obrera en nuestro país, originada justamente de esas migraciones internas. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta el impacto internacional y nacional que significó el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos muy rápidamente, la Segunda Guerra Mundial va a enfrentar, por un lado, a las llamadas potencias del eje, el eje Roma-Berlín-Tokio, es decir, la Alemania nazi de Adolf Hitler, que tienen ahí en imagen, la Italia fascista de Mussolini y el Japón imperial. Por otro lado, los países llamados aliados van a ser en general las democracias liberales, Inglaterra, Francia, posteriormente Estados Unidos, pero también va a formar parte de ese bloque la gran potencia comunista de la Unión Soviética, de Stalin. La guerra va a ser vista como un enfrentamiento entre el mundo libre contra el eje fascista de Hitler y Mussolini. Y en nuestro territorio, en nuestra región, va a ser muy importante la entrada de Estados Unidos en guerra, que va a ser tardía, recién para fines del año 41, porque va a implicar la presión a los países de la región para que también entren en guerra. Es decir, que todos los gobiernos de los países latinoamericanos van a empezar a sufrir presiones por parte de Estados Unidos para entrar en guerra. Y esto va a explicar el golpe de Estado del año 43 que va a poner fin a la década infame de la que hablábamos recién. Acá tienen imagen a los tres presidentes de este periodo, de la década infame, Justo, Ortiz y Castillo. ¿Quiénes darán este golpe militar en el año 43? Va a ser un grupo de oficiales, el GO, Grupo de Oficiales Unidos, que es una logia militar que a diferencia del golpe del año 30 no va a tener una cabeza reconocible, como en ese caso había sido Uriburu, sino que va a ser un grupo que se va a comportar un poco más horizontalmente y esto va a explicar, como veremos enseguida, el hecho de que tardara en estabilizarse una figura en el gobierno. Por de pronto nos interesa el ideario de este golpe militar, porque como vamos a ver, de este conjunto de militares forma parte el entonces coronel Perón. Las ideas de este grupo son básicamente antiliberales, están en contra del sistema democrático liberal, anticomunistas también, tienen un fuerte rechazo a la idea de partidos políticos, a lo que se llamaba la partidocracia, son fuertemente nacionalistas, pero fundamentalmente van a plantear que el desarrollo nacional no puede ir separado de un determinado desarrollo económico, fundamentalmente industrial. Es decir, Argentina no puede considerarse un país independiente si no tiene una industria propia que le permita no depender, como hasta ese momento, de la compra de productos extranjeros. Y por último, como venimos diciendo, los militares que dan el golpe van a estar enfáticamente
enfáticamente opuestos a la idea de que Argentina entre en guerra cediendo a las presiones de Estados Unidos. Van a abogar más bien por la neutralidad como hasta entonces, si bien algunos de ellos van a estar más cercanos al eje, es decir, van a tener más simpatías por el lado de la Italia fascista o de la Alemania de Hitler. ¿Quién es Perón en ese momento? Perón es una figura importante, pero de segundo nivel en el sentido jerárquico, todavía no es general, es un coronel. Va a ocupar una secretaría, en realidad cuando él asume es un departamento, él va a llevarlo a secretaría, que es la Secretaría de Trabajo. Y esto va a ser muy importante porque a través de esa secretaría, Perón va a establecer un vínculo muy importante con los sindicatos. La Secretaría de Trabajo es lo que hoy en día es el ministerio, es decir, el espacio desde el cual el Estado buscará mediar en las relaciones entre empresarios y capitalistas. Y en esa mediación, Perón va a conseguir cada vez más que el Estado apoye las demandas de los trabajadores en determinados elementos. Por ejemplo, va a obtener para los trabajadores la firma de una serie de negociaciones colectivas, cosa que va a permitirles aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, por ejemplo, las vacaciones pagas, y un hecho muy importante, muy significativo, como es la firma del Estatuto del Peón, que le garantizará a los trabajadores rurales una serie de beneficios y derechos de los cuales hasta ese momento carecían. Todo esto, como se dan cuenta, va a generar un fuerte apoyo de determinados sindicatos que van a ver a Perón como un aliado de sus intereses en el gobierno, pero al mismo tiempo el malestar de los sectores propietarios, que por el contrario van a ver a Perón como una figura hostil a sus intereses y van a pedir abiertamente que el gobierno expulse, remueva a Perón de ese cargo. Esto va a dar lugar, esta situación va a dar lugar a el acontecimiento que es considerado el punto de partida del peronismo como movimiento político, que es el 17 de octubre de 1945. Para entenderlo tenemos que partir de estas presiones de las que venimos hablando, que fueron en aumento. Piensen que Perón cada vez más desde el año 44 va acumulando cargos, como decíamos, llega a ser vicepresidente, y esto va a empezar a poner en su contra a cada vez más sectores. En el mes de septiembre de ese año se realiza una importantísima concentración política opositora, cosa que va a llevar a que buena parte del ejército empiece a ver a Perón como una figura que les termina generando cada vez más oposición de los sectores contrarios al gobierno. Y esto va a llevarlos a producir un ultimátum militar al entonces presidente Farrell, en el cual se le va a exigir que le pida renuncia a Perón o, en caso contrario, el propio Farrell debería dejar el cargo de gobierno. Farrell, así presionado, va a terminar cediendo y le va a pedir a Perón que renuncie. Perón renunciará, pronunciará antes un fuerte discurso de despedidas de la Secretaría de Trabajo que va a llevar a que el gobierno lo vea como un acto de rebeldía y lo detenga. Perón va a ser entonces llevado a la isla Martín García, detenido, y a partir de este momento empieza a producirse una serie de protestas espontáneas de parte de los trabajadores que van a empezar a exigir a la central sindical que reclame por la libertad de Perón. La manifestación se hace el día 17, un poco más espontánea, un poco menos organizada. Esa manifestación masiva en la Plaza de Mayo va a terminar provocando que el gobierno deba llamar a Perón, deba liberarlo y le permite hablar ante los trabajadores desde la Casa Rosada. Y finalmente el gobierno se ve, a partir de esta situación, obligado a ceder a los reclamos que venía recibiendo de la oposición de llamar a elecciones. Las elecciones van a convocarse para el mes de febrero del año 46, es decir, pocos meses después de la jornada del 17 de octubre. Llegadas estas elecciones, Perón es claramente una de las figuras más importantes de la escena política y va a presentarse como uno de los candidatos a presidente, pero enfrente suyo se va a formar un bloque opositor donde van a estar reunidos todos los partidos políticos que hasta ese momento estaban enfrentados. Es decir, que es interesante que a partir de la irrupción de Perón en la escena política se conforman dos grandes bloques políticos novedosos en el país. Uno formado por los sectores opositores a la figura de Perón, donde como ven está el Partido Radical, el Partido Socialista, todos los partidos anteriormente existentes, y otro que es el bloque en el cual se presenta por supuesto Perón como candidato a presidente con Quijano como candidato a vice. Un dato importante de esta campaña electoral es la fuerte presión de Estados Unidos en contra de Perón, ya que el hecho de que los militares del GO no hubieran querido entrar en guerra va a ser visto por parte de Estados Unidos como signo de hostilidad de estos gobiernos, en particular de Perón, que provenía de este golpe. Por lo tanto, Estados Unidos va a llevar adelante una serie de iniciativas tratando de mostrar a Perón como un nuevo Hitler y que si ganara Perón en Argentina sería equivalente a que el nazismo o el fascismo sean gobierno en nuestro país. Desde el lado peronista se va a responder con una campaña que fue muy exitosa, que era
Braden o Perón. Braden es el nombre, el apellido del anterior embajador de Estados Unidos en nuestro país, que es justamente quien va a llevar adelante esta campaña contraria a Perón. Al presentar la consigna Braden o Perón, lo que estaban diciendo los peronistas era que en Argentina en realidad la oposición no era entre peronismo y antiperonismo, sino entre Argentina y Estados Unidos, y que quien votaba en contra de Perón en realidad estaba votando a favor de Estados Unidos, es decir, que no era un verdadero patriota. Como ustedes saben, Perón va a triunfar, va a obtener el 52% de los votos, lo cual es un muy alto porcentaje, pero tengan en cuenta que también el antiperonismo va a tener un porcentaje muy alto de votos, porque obtiene el 42%, lo cual nos muestra que desde entonces Argentina va a estar dividida en dos grandes bloques fuertemente hostiles entre sí, el peronismo y el antiperonismo. Pasemos a analizar algunas de las características de los gobiernos peronistas. Por un lado, en términos económicos, los gobiernos peronistas van a profundizar la línea que ya había empezado el gobierno del GOU desde el año 43, es decir, van a apostar a un fuerte desarrollo industrial que, a diferencia del modelo agroexportador, no apunta a la exportación de los productos, sino fundamentalmente al mercado interno. Y como están dirigidos al mercado interno, el objetivo central va a ser que se consuman por parte de los trabajadores, que son quienes conforman en su mayoría ese mercado. Por lo tanto, para que haya más consumo tendrá que haber más salarios. Una de las políticas centrales de los gobiernos peronistas en este sentido es el aumento del consumo obrero con una fuerte centralidad de los trabajadores. Este modelo llamado el 50-50, es decir, que el 50% de lo que se produce en el país sea para los trabajadores y el otro 50% para los empresarios. Todo esto va a ser regulado, va a ser controlado, va a ser garantizado por la acción del Estado. El Estado va a ser el gran protagonista de la economía y, como veremos, también de las relaciones sociales en la etapa peronista. En términos económicos va a llevar adelante obras de infraestructura, va a nacionalizar una serie de servicios y una serie de empresas y va a fiscalizar, va a regular actividades que anteriormente estaban más bien en manos del mercado. Desde el punto de vista industrial, el desarrollo que se va a fomentar es fundamentalmente la industria liviana, es decir, aquella industria que produce productos de consumo más bien masivo, pero también se va a apuntar en menor medida al desarrollo de la industria pesada. Hemos dicho que el Estado se convierte en uno de los principales actores de la economía. Esto se puede ver, como decíamos, a través de las nacionalizaciones, por ejemplo, las empresas de servicios, ferrocarriles, teléfonos, gas, electricidad, etc. El comercio exterior, se va a crear el IAP, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que va a ser el encargado de comprar las cosechas a los productores para venderlas al exterior. Se puede ver esta centralidad del Estado en la existencia de los planes quinquenales, es decir, el intento de planificar metas de producción cada 5 años en cuanto a bienes industriales y agrícolas. También se puede ver, por supuesto, en la gran obra pública, la cantidad de obra pública que se va a llevar adelante durante este gobierno. Pero más allá de lo económico, tenemos que tener en cuenta que el Estado, durante la etapa peronista, se va a considerar a sí mismo el encargado de velar por el bienestar de la sociedad. Un Estado benefactor, por ejemplo, la asistencia social, la vivienda, la educación, la salud, son todas tareas que el Estado va a considerar que le competen en cuanto a velar por el bienestar de la población. Desde el punto de vista ideológico, los gobiernos peronistas se van a entender a sí mismos en lo que se llamará la tercera posición, es decir, entre los dos bloques ideológicos que en ese momento conformaban la llamada Guerra Fría, el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. La tercera posición va a suponer un equilibrio entre capital y trabajo que beneficie a los trabajadores sin por ello ir en contra de la propiedad privada. Uno de los puntos que más va a destacar la oposición de parte de los gobiernos peronistas va a ser lo que se va a llamar el culto a la personalidad, es decir, la profusión de imágenes con la figura de Perón o de Eva Perón en el espacio público, en la topografía, es decir, el nombre de ciudades y de calles, de provincias que van a tener el nombre de Perón o de Eva Perón. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata, como ustedes saben, después de la muerte de Perón, la ciudad va a llamarse Ciudad de Eva Perón, lo cual va a obligar a que los clubes deportivos de la ciudad pasen a llamarse, por ejemplo, Estudiantes de Eva Perón o Gimnasia y Esgrima de Eva Perón, o la presencia de las figuras de Perón o de Evita en los libros de texto, en los manuales de lectura, la equivalencia entre las fechas patrias y las fechas celebradas por la liturgia peronista, como el 17 de octubre, etc. Todo esto son elementos que van a explicar un poco la imagen que la oposición va a tener frente al peronismo. Como venimos diciendo, ya desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial aparecía esta idea de que el peronismo era el equivalente argentino de Hitler o de Mussolini,
Mussolini en Europa y que por lo tanto los sectores antiperonistas se veían a sí mismos como el equivalente a la democracia, es decir, le negaban la entidad democrática al peronismo. Esto va a traducirse durante los gobiernos peronistas en que muchos sectores antiperonistas consideran que su lucha no es una lucha meramente política, sino la lucha contra la tiranía, lo cual va a suponer también apoyar un golpe militar, porque contra la tiranía está justificada también la violencia, incluyendo un golpe militar. En esta oposición, los sectores políticos más importantes van a ser el radicalismo de Ricardo Balbín, que tienen en foto de Arturo Illia, o el socialismo del Partido Socialista, que tienen allí con la figura de Alfredo Palacios. Desde el punto de vista social, las clases medias y altas, como decíamos antes. En cuanto a la manera de entender el apoyo electoral que obtenía el peronismo, para la oposición se va a tratar siempre de manipulación de las masas, es decir, lo que se va a plantear es que los gobiernos peronistas van a tener cooptadas a los sectores populares y que de esa manera compran sus votos a partir de estos beneficios. Debe decirse además que los gobiernos peronistas, sobre todo a partir de los años 50, van a tener crecientemente una serie de rasgos autoritarios que van a incluir la censura de medios de prensa, la intervención a las universidades y el encarcelamiento de opositores, por ejemplo la figura de Balbín de la que hablamos antes. En general, para el peronismo va a tender a haber una especie de equivalencia entre el Estado y el partido, es decir, el partido peronista va a ser casi visto por momentos como equivalente de la administración pública y del peronismo como sinónimo de argentinidad, lo cual lo hemos visto recién cuando comentábamos el ejemplo de la campaña electoral del año 46, donde se hacía equivalente al que votaba contra Perón como una especie de agente de Estados Unidos. Hacia el final del gobierno peronista van a empezar a pensarse una serie de políticas de adoctrinamiento que van a implicar la idea de que la doctrina justicialista pase a ser vista como material de lectura obligatorio en algunos cursos, cosa que va a dar todavía más alimento a esta imagen de un gobierno autoritario y poco democrático. Con esto llegamos al episodio final del gobierno peronista, que es, como ustedes saben, el golpe militar del año 55. El contexto del golpe se puede rastrear a partir de una serie de antecedentes. Ya en el año 51 hay un primer episodio de levantamiento militar frustrado. En el 52 la muerte de Eva Perón va a producir un impacto emocional y político. En el año 53 va a haber un levantamiento militar frustrado en la provincia de Córdoba, protagonizado por el general Menéndez. A partir de entonces se van a empezar a espiralizar las situaciones violentas protagonizadas por la oposición, en esta idea de que se estaba luchando por la libertad y que esa lucha permitía cualquier tipo de acción. Un episodio significativo que va a terminar llevando al golpe militar va a ser el enfrentamiento con la Iglesia Católica, que hasta ese momento era uno de los principales apoyos del gobierno. En el año 53 se va a producir esta ruptura, que va a implicar que la Iglesia se va a transformar un poco en una especie de espacio de coordinación de los sectores opositores. Esto se vio muy claramente en junio del 55 en la manifestación de Corpus Christi, que es una fecha religiosa utilizada por los partidos políticos antiperonistas para manifestarse en contra del gobierno. Pocos días después de esta manifestación se produce el primer episodio del golpe, que fue en junio del 55, los bombardeos a la Plaza de Mayo protagonizados por aviones de la Marina buscando destruir la Casa Rosada y matar a Perón, cosa que no logran, pero sí producen centenares de muertes y de heridos, como ustedes pueden ver en las fotos. Esto produjo como reacción popular de los sectores peronistas la quema de las iglesias, ya que la iglesia era vista como la que estaba detrás de este golpe militar. El golpe fracasa, Perón sigue en el gobierno, pero pocos meses después, en septiembre del 55, se produce el levantamiento final, nuevamente de la provincia de Córdoba, la llamada Revolución Libertadora, del general Lonardi, que tiene la foto de abajo a la izquierda, también apoyado por la Marina, y después de una semana de combates, finalmente Perón va a renunciar y va a exiliarse, primero rumbo a Paraguay y luego a otros países de la región, manteniéndose exiliado fuera de la Argentina durante casi 20 años. Entonces, con todo esto, ahora sí podemos pasar a lo que nos interesa centralmente en nuestro curso, que es la relación del peronismo con el deporte. Ustedes pueden ver aquí algunas imágenes y vamos a ver que hay muchas imágenes de Perón formando parte de acontecimientos deportivos, sobre todo de tipo popular. Para entender un poco la idea que tiene el peronismo del deporte, tenemos que pensarlo en diferentes planos. Por un lado, el deporte va a ser entendido como una práctica formativa, es decir, va a estar vinculado con un aspecto más de tipo educativo, pedagógico. El deporte como algo que fortalece el cuerpo y el espíritu. Por otro lado, el deporte va a ser visto como un objeto de consumo masivo, es decir, algo al cual se tiene un derecho.
Y por otro lado, y este va a ser uno de los puntos en los que más va a enfatizar la oposición, el deporte va a ser visto como un medio de propaganda, un medio por el cual los gobiernos peronistas hagan publicidad de sus actos y de su fortaleza política. Desde el punto de vista del deporte como objeto de consumo masivo, hay que tener en cuenta esta referencia que decíamos antes a la idea de ampliación de ciudadanía. Así como hemos visto que durante el peronismo se ampliaban derechos, por ejemplo, de vivienda, educación, de salud, también va a aparecer la idea de que el deporte forma parte de esos derechos. Es decir, entendiéndolo como algo a lo cual más cantidad de gente tiene derecho a disfrutar. Por otro lado, y también en relación con esta idea de un Estado cada vez más presente que hemos visto que en la primera parte del video como un elemento central del peronismo, esta mayor presencia del Estado va a también llevar a una serie de tensiones con los clubes y con las asociaciones deportivas, ya que muchos de estos sectores van a tener un poco de temor a esta presencia aumentada del Estado. Desde el punto de vista de la idea del deporte como formador del individuo, hay que tener en cuenta que el peronismo va a tender a tener una mirada integral de la educación de las personas, es decir, no solamente intelectual, sino también física y moral. Y dentro de esta idea de educación integral, el deporte va a tener un lugar central. Por eso se va a enfatizar la importancia de que haya actividades físicas y competitivas obligatorias en la escuela, es decir, desde la primera infancia de los niños, que luego se desarrollen competencias deportivas para la juventud, como por ejemplo los torneos interuniversitarios o más adelante, en los años 50, los campeonatos formados por la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, y para la vida adulta en competencias de la CGT, por ejemplo, es decir, de la vida laboral, o las federaciones de clubes, clubes de barrios, etc. Por otro lado, pensando en un conjunto de la población que está fuera de estos sectores, es decir, de la escuela o de la universidad o del trabajo, el peronismo también va a contemplar una serie de mecanismos para incorporarlos a la vida deportiva, como los campeonatos infantiles Evita, que eran, como ustedes sabrán, campeonatos abiertos a la comunidad, a la que podían participar cualquier niño y después cualquier joven, aun cuando no estuviera escolarizado, aun cuando no estuviera integrado a ninguna estructura institucional del país. Estos campeonatos infantiles Evita y posteriormente los campeonatos juveniles Juan Perón eran una manera por la cual el Estado lograba incorporar a un conjunto de jóvenes no solamente a actividades recreativas, sino también a controles sanitarios, ya que para poder participar de estas actividades debían someterse a una serie de controles médicos que permitían averiguar el estado de salud de estos niños y eventualmente hacerlos objeto de campañas de vacunación. Como estamos viendo, el deporte es visto como parte de esta idea de ampliación de ciudadanía, y como parte de esta ampliación, el gobierno va a fomentar que más jóvenes puedan practicar deportes que hasta ese momento eran vistos como exclusivos, como el tenis, el rugby, el esgrima, y sobre los cuales el peronismo va a hacer un cierto énfasis para que más jóvenes y más niños puedan acceder. También tenemos que pensar esto en términos de género, ya que el peronismo, si bien va a mantener una imagen bastante tradicional del lugar de la mujer, por otro lado le va a dar un papel importante en las actividades deportivas, como se verá cuando se empiecen a conformar los Ateneos Deportivos Femeninos Eva Perón, que van a atender al desarrollo de competencias deportivas protagonizadas por estas mujeres. Por último, y pasando a ver el deporte ya no como objeto de práctica, sino como consumo de espectáculo, es notable el aumento de público que se evidencia durante los gobiernos peronistas en todos los deportes relativamente masivos. Desde luego, este aumento en el público tiene que ver con varios elementos, entre otros, por supuesto, el aumento salarial, que como decíamos es uno de los efectos de las políticas de redistribución del ingreso de los gobiernos peronistas. En relación con los clubes, como veníamos diciendo, hay una tensión que en realidad no es propia del peronismo, sino que es tradicional, que es la relación de estos clubes con el Estado, ya que por la historia del deporte en nuestro país, los clubes van a tender a buscar mantener cierto grado de autonomía con respecto al Estado, si bien al mismo tiempo van a buscar obtener beneficios económicos, pidiéndole asistencia para enfrentar determinados gastos, etc. Esta situación tradicional se va a mantener y se va a profundizar en la época peronista, ya que el Estado, como decimos, va a tender a tener una presencia cada vez mayor. Entonces, por un lado podemos ver este impacto positivo de la presencia estatal en la construcción o mejoramiento de una serie de canchas a partir de la acción del Estado, con la cancha Huracán o la cancha de Racing que tienen ahí en la imagen, que va a ser utilizada por el gobierno como sede de lo que veremos enseguida fueron los Juegos Panamericanos. También se construyó el autódromo 17 de octubre, que es el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, el velódromo municipal, etc. Por otro lado, esta presencia estatal se dio a través de una serie de mecanismos de cierto grado de control, de fiscalización de los clubes o de las asociaciones deportivas. Existirán algunas instancias por las cuales el Estado va a pretender ejercer algún grado de regulación de las actividades deportivas a nivel clubes o a nivel asociaciones.
Por ejemplo, por un lado tenemos la CATCOA, la entidad que un poco va a buscar ser el equivalente de lo que hoy sería un ministerio, una Secretaría de Deporte, formada por la Confederación Argentina del Deporte y el Comité Olímpico Argentino. Por otro lado, la fuerte presencia del Estado en la AFA. Y por otro lado, los episodios de intervención a clubes, como por ejemplo el caso de Estudiantes de La Plata, que ustedes van a ver en prácticos, que va a ser leído por los sectores opositores como una demostración de esta tendencia autoritaria del gobierno peronista a invadir el terreno de los clubes, minando su autonomía. Como decíamos, el deporte va a ser visto por el peronismo como un importante terreno para llevar adelante una serie de actos de propaganda para mostrar los éxitos de las políticas llevadas adelante por el gobierno. Un ejemplo de esto va a ser la revista Mundo Deportivo, que ustedes tienen en imagen, que va a ser una revista casi pensada como competencia a revistas tradicionales deportivas como El Gráfico. Una revista que es deportiva, pero que no por ello dejaba de tener en portada imágenes de Perón, como tiene ven arriba a la izquierda y al centro. Más allá de esta revista, en general la idea de presentar a Perón como el primer deportista, es decir, como una figura asociada al deporte, va a ser muy fuerte en soportes gráficos o audiovisuales. Otro tipo de forma de propaganda utilizada por el gobierno en términos deportivos va a ser la identificación de los éxitos alcanzados por competidores individuales o colectivos con un éxito nacional, es decir, una forma de nacionalismo deportivo, y también la utilización de la simbología o los nombres vinculados con Perón para nombrar campeonatos o eventos deportivos. Y en particular, en este sentido, el gobierno peronista le va a dar mucha importancia a las competencias internacionales como forma de mostrar fuera del país los éxitos alcanzados por la revolución justicialista, por la revolución peronista. Esto se va a ver, por ejemplo, tanto en competencias celebradas fuera de nuestro país, como los Juegos Olímpicos del 48 y del 52, que van a ser de los más exitosos para nuestro país en términos de cosecha de medallas, y en los cuales el gobierno peronista va a hacer una fuerte inversión para obtener esos buenos resultados, o todavía más en la organización de eventos internacionales en nuestro país, como el campeonato de básquet, el primer campeonato del mundo que se va a realizar en Argentina en el año 50, y los Juegos Panamericanos, también los primeros en celebrarse en toda la historia, en el año 51, también celebrados en la ciudad de Buenos Aires, con un fuerte éxito de los competidores argentinos en términos de medallas. Estos éxitos eran vistos, eran presentados por el gobierno como demostración de la fortaleza del peronismo en términos económicos, sociales y deportivos. ¿Cómo ve todo esto la oposición? Por un lado, la importancia que se le daban a los espectáculos deportivos era visto como una manera de distraer a la población de sus verdaderos problemas y del hecho de que está viviendo en una especie de dictadura. Por otro lado, la fuerte presencia del Estado, es decir, que el Estado organizara actividades, que el Estado tuviera injerencia en la vida de los clubes o las asociaciones, era presentado por la oposición como una demostración de estos rasgos autoritarios y dictatoriales de la tiranía peronista. La ayuda estatal que se le brindaba a algunos clubes era leída como ejemplo de discrecionalidad, es decir, que se apoyaban a algunos clubes y no a otros porque eran más o menos afines al gobierno. El ejemplo que se solía dar era el caso de Racing, que había recibido el apoyo del Estado por los vínculos que tenía con el gobierno. El hecho de que existieran premios y, como hemos visto, nombres de eventos deportivos vinculados con la figura de Perón, como la medalla que tienen ahí en la izquierda, todo esto era demostración de este culto de la personalidad que, repetimos, la oposición leía como demostración del fascismo del gobierno peronista. Durante la época peronista se va a ver una importante presencia de ídolos populares en muchos deportes, resultado de ese proceso de espectacularización del deporte del que hablamos en el video anterior, recuerdan, de los años 20 y 30. Esto continuó durante esta etapa. Van a ser muchos de ellos vistos o presentados por el gobierno y por la prensa como símbolos del deporte justicialista, es decir, nuevamente no símbolos del deporte argentino nada más, sino del deporte peronista. Esto va a ser muy notorio, por ejemplo, en el caso de los boxeadores como Gatica o Pascualito Pérez, o Delfo Cabrera, el maratonista que obtiene la medalla de oro en Londres en el año 48, o en el caso del automovilismo por figuras como Fangio o Florian González o Gálvez o Marimón. En muchos de estos casos, este reconocimiento oficial se traducía en la entrega de una medalla al mérito, medalla peronista al mérito deportivo, y en muchos casos estos atletas que obtenían este tipo de reconocimiento respondían diciendo que los éxitos que han obtenido no eran resultados simplemente de sus logros, sino que todo se debía al apoyo de Perón y del gobierno
gobierno peronista para obtener ese triunfo. Finalmente, para ir terminando, debemos decir que en el año 55, cuando se produce la Revolución Libertadora, esta identificación de figuras deportivas con los gobiernos peronistas va a dar lugar a una serie de castigos, a una serie de presiones que les va a impedir a muchos de estos competidores seguir participando en competencias internacionales. Esto está vinculado con el proceso más amplio de desperonización que se intentó hacer a partir del golpe para tratar de eliminar todo rastro, toda huella dejada por el gobierno peronista. Y en este sentido, en el deporte, como en otras actividades, se va a crear una comisión de investigación para examinar la conducta de los deportistas que eran vistos como habiendo mancillado el honor del deporte por haberse prestado a colaborar con el gobierno que la Revolución Libertadora llamaba tiranía o dictadura. Por ejemplo, aquí tiene la figura de Elsa Irigoyen a la izquierda, una esgrimista que era la directora, la presidenta de este Ateneo, Eva Perón, del que me refería antes, o los hermanos Félix y Fulvio Gilmi, también esgrimistas, por esta identificación con los gobiernos peronistas, van a ser sancionados e impedidos de seguir compitiendo internacionalmente. Lo mismo ocurrirá con los maratonistas Walter Lemos, Osvaldo Suárez y arriba Reinaldo Gorno, o con los remeros Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo, que habían sido medallistas de oro en los Juegos Olímpicos el 5 y 52. Lo mismo ocurrirá con figuras muy conocidas como la tenista Mary-Terán de Weiss, fuertemente identificada con el gobierno, que fue particularmente perseguida por el hecho de ser peronista en un ámbito más bien, como decíamos, identificado con las clases altas como el tenis, o la nadadora Enriqueta Duarte, que tienen foto a la derecha, y el equipo seleccionado de básquet del campeón del mundo del 50. Con esto terminamos, nos veremos en el próximo video, que va a ser el último, en el cual analizaremos un poco los últimos 50 años de deporte argentino, justamente a partir de los años 50. Saludos.